los invito a estar abriendo la palabra de Dios en esta noche y vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13, vamos a estar leyendo del versículo 24 al versículo 30. Amén. Mateo, capítulo 13, del versículo 24 hasta el versículo 30, y luego vamos a leer del versículo 36 al versículo 43. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 24, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo en esta noche. Se titula Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Entonces vemos esta parábola enseñada por nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién les estaba refiriendo esta palabra? A sus discípulos. Y estaba comparando el reino de los cielos a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Y rápidamente vamos a ver lo que dice allí en Mateo, capítulo 13, del versículo 36 al versículo 43. Así como el Señor Jesucristo les contó a ellos, les refirió esta parábola, también hubo una explicación para esta parábola y la vamos a ver en este pasaje. Dice: Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, vemos varias cosas, ¿cierto? Encontramos acá un escenario, una comparación que el Señor Jesucristo estaba haciendo por medio de una parábola. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Y acá en la explicación ya vimos que ¿quién fue el que sembró esa buena semilla? El Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo fue el que sembró esa buena semilla en nosotros. ¿Cuál es esa semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál es esa buena semilla? El tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, que es el que nos orienta, el que nos guía y el que nos convence también, ¿sí? El Espíritu Santo también cumple una función acá muy importante, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de quitar también de nuestros ojos y del mundo toda ceguera espiritual y el que se encarga de convencer de justicia, de juicio y de pecado. Amén. Entonces, este que siembra la buena semilla se llama el Señor Jesucristo. Y acá dice, es el Hijo del Hombre. Ahora, vamos a ver, ¿quién es ese campo en donde el Señor Jesucristo sembró esa buena semilla? Pues el campo es el mundo. Y en el mundo habemos buenos, pero también hay malos, ¿cierto? Entonces dice que el campo es el mundo. Y a esa buena semilla son quienes, los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. Entonces acá podemos ver que hay dos clases de plantas, ¿cierto? La del trigo, pero también está la de la cizaña. Entonces esa cizaña, dice que esa cizaña es como un hongo, pero como un hongo malo que daña y que le causa daño y que puede ocasionar la pérdida del campo de trigo. Por eso cuando vemos acá que dice que ese hombre vino, sembró la buena semilla en el campo, pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que mientras dormían, vino otro que sembró la cizaña, que sembró la mala semilla. Entonces, el enemigo que la sembró, el enemigo que sembró esa mala semilla es el diablo. El diablo se encargó de venir también y sembrar en ese campo. ¿Por qué? Porque él vio la oportunidad. Él dijo, esta es mi oportunidad también de sembrar mi semilla para que se multiplique. ¿Cuál es esa semilla que el diablo sembró? La semilla de la maldad, la semilla del pecado, la semilla de la rebeldía, la semilla de la desobediencia. Todo esto fue lo que hizo el diablo y sembró ¿en dónde? Dice acá que en los hijos del malo. O sea, vemos acá dos clases de personas, los hijos de Dios, pero también los hijos del enemigo. Entonces, dice que pasó la noche y cuando ellos fueron a mirar muy emocionados ese campo, esa cosecha, se llevaron una mala sorpresa. Encontraron que también estaba allí una semilla que les iba a dañar este cultivo de trigo. Dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña, apareció también la maldad. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Entonces ellos se admiraron porque dijeron, bueno, si el Padre, si el Hijo del Hombre sembró la buena semilla, entonces ¿por qué también hay mala semilla? Porque ¿de dónde salió la cizaña? Entonces, amados hermanos, esta parábola nos da también a entender a nosotros que nosotros debemos estar atentos, que nosotros debemos estar bien despiertos, que debemos estar pendientes, que no debemos dejar minar nuestra casa, que no debemos dejar minar nuestro campo, ese territorio que Dios nos ha dado. Amén. La vida de nosotros mismos, porque Dios ha sembrado esa buena semilla en mi campo. ¿Qué quiere decir? En mi vida. Y yo no puedo permitir que por un descuido
venga el enemigo y entonces siembre la cizaña en mí, siembre la maldad, siembre el pecado. No, nosotros debemos tener conciencia de que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nuestro pecado, murió y se entregó por nuestra vida, por hacernos hijos suyos, y nosotros debemos entonces contribuirle a Él con cosas buenas. ¿Y con cuáles cosas buenas? Con llevar su palabra, con hacer que el campo de Dios sea multiplicado, que el trigo sea multiplicado, que la buena semilla sea multiplicada, la palabra de Dios sea multiplicada y sea haciendo un efecto muy especial en cada una de las personas, en cada una de las situaciones, allí en el niño, en el adulto, en el anciano. Hay mucha necesidad, ¿sí? Hay mucha necesidad de la palabra de Dios, y nosotros, que el Señor Jesucristo nos ha colocado en este campo, en este mundo, con un propósito, no para igualarnos a las otras personas del mundo o a los hijos del maligno, como vimos acá, no para ser como ellos, ¿sí? Sino para marcar una diferencia, porque acá los hijos del mal, ahorita vamos a ver, tienen y van a tener una consecuencia, porque dice que después, cuando venga la siega, cuando venga el fin del siglo, ¿qué pasará? Será quemada la cizaña, serán quemados. Entonces, mis amados hermanos, Dios no quiere que se llegue a esta situación. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos seamos salvos. Por eso Él se entregó allí en la cruz, no por unos y por otros no. No, Él se entregó por toda la humanidad, dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces continuamos acá en el versículo 28. Dice que el Señor Jesucristo les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces aquellos siervos estaban pendientes. Ellos de una vez fueron y le informaron a aquel hombre, el dueño allí de este campo, y le dijeron: bueno, ¿qué hacemos? Vamos y arrancamos esa cizaña y la quemamos. Pero dice que el hombre dice: no la arranquen, porque no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces acá ya vemos las consecuencias. El Señor dijo: no arranquen. ¿Qué quiere decir? Acá también hay pecadores, pero también hay personas que quieren servirle al Señor con todo su corazón, que han entregado su vida a Dios. Hay varios tipos de personas, pero ¿qué tal entonces el Señor viniera ya a su campo y entonces hiciera un barrido de los malos y los quemara? No, Él dice que esperar, porque Él también está esperando para que ellos se arrepientan, para que ellos se puedan dar cuenta de su mal comportamiento y de sus malos caminos. Dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Cuándo? El día de la siega, cuando ya esté lista la cosecha. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Estos son a los que se han dejado influenciar por Satanás, a los que se han dejado influenciar por el enemigo, con palabras mentirosas, con engaño, con maldad, con iniquidad. Y dice aún que han hecho tropezar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la cizaña, ¿para qué estaba ahí puesta? Para dañar el trigo. Entonces, mis amados hermanos, debemos también nosotros
fijarnos quién está alrededor nuestro. ¿Será que las personas que están alrededor nuestro sí están siendo buenas consejeras? ¿Sí están siendo buenos? De pronto me están aportando algo bueno a mi vida. ¿O quieren es que yo también sea destruida o yo también sea dañada y me deje influenciar de ellos para mal? Entonces miremos, ¿quién está alrededor nuestro? ¿Quién está en nuestro entorno? Son personas de verdad en las que yo puedo confiar, en las que yo puedo depositar de pronto algo de confianza, porque no vamos a decir toda la confianza, porque sabemos a quién nosotros debemos depositarle toda nuestra confianza y nuestra seguridad, que es al Señor Jesucristo. Pero tengamos cuidado con esas cizañas, tengamos cuidado con esas personas que lo que quieren es destruir nuestra vida, que lo que quieren es enredarnos en las cosas del mundo, ¿sí? Que lo que quieren es dañar su familia, dañar su hogar, destruir su vida espiritual, destruir su vida física, destruir sus relaciones interpersonales. Tengamos cuidado con las personas que están alrededor nuestro. Tengamos cuidado cuando viene otro o otra persona a traernos cuentos, a traernos chismes, que mire esta persona. No, hermanos, cerremos la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón a esas personas, porque no nos quieren traer nada bueno, sino que todo lo contrario, quieren perturbar nuestra vida, quieren quitar nuestra tranquilidad y quitar también nuestra paz y nuestra seguridad en Dios. Entonces, cada momento que nosotros podamos es confiar en el Señor, saber que sí, Dios acá en el mundo, Dios acá en el mundo quiere hacer una obra muy especial. Él quiere lo que yo decía anteriormente, Él quiere que todos seamos salvos, que todos lleguemos al arrepentimiento. Pero también tengamos presente que hay dos tipos de personas, los hijos de Dios, pero también los hijos del diablo, que quieren dañar, que quieren matar, hurtar y destruir, porque ese es el propósito del diablo. Ese es el propósito del diablo para la humanidad. Al principio les muestra todo bonito, les muestra los placeres, les muestra los deseos, les muestra la gloria de él, que es vanidad. Y él está mirando a ver a cuántos enreda en este momento, porque él sabe que ya su tiempo se está acabando, que ya su tiempo se está agotando, y por ende él está haciendo todo lo posible para arrebatar las almas para el infierno. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como esa buena semilla que Cristo sembró en nosotros, que estamos en este campo de Dios, que estamos en el campo, que estamos en el mundo, Dios nos ha puesto como antorchas, como luz en medio de las tinieblas, como la sal de la tierra, que cuando nosotros hablemos, nuestras palabras sean sazonadas con ese sabor del Espíritu Santo, con esa gracia del Señor Jesucristo, que no nos dé pena hablar, que hablemos en el momento indicado, que hablemos en la situación que se está viviendo en nuestra familia, con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas. Que ustedes estén como que estemos como esa atalaya, como veíamos en días anteriores, como el atalaya que ve el peligro y que corre a avisar. Y no como estos que ven el peligro y se quedan callados. No, Dios nos ha puesto para que nosotros abramos nuestra boca, llevemos la palabra de Dios, llevemos el evangelio. Como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y por la misericordia de Dios nosotros estamos incluidos en este plan de salvación. Dice, porque él vino primero ¿a dónde? A su pueblo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, no creyeron. Y por esta causa entonces nosotros
fuimos incluidos nosotros, los gentiles. Amén. Y el Señor tiene gran misericordia y el Señor nos ama con amor eterno, con esa ternura. Y Él quiere que nosotros seamos esos hijos suyos, que le amemos también de todo corazón y que amemos las almas, que sintamos el dolor del otro, que sintamos el dolor del prójimo, que nosotros nos movamos ante la necesidad, que nos movamos ante la tristeza. Dice una canción que Él quiere una iglesia que con su mirada brinde esperanza a quien, al alma angustiada. Una iglesia que sane heridas, una iglesia que se levante con el poder y con la autoridad. Una iglesia que de verdad sepa, reconozca ese plan de Dios para nosotros. Que reconozca cuál fue el propósito de que el Señor Jesucristo se entregara su vida allí en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue ese propósito? El salvarnos, ¿cierto? El hacernos hijos suyos. Pero no seamos egoístas, que como nosotros ya estamos ahí en esta bendición tan grande, que ya somos partícipes de la heredad, que ya somos hijos suyos, también nosotros abramos nuestra boca para que muchos más se unan, a la grey de Dios, y esta iglesia sea una iglesia viva, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha y sin arruga, porque eso es lo que está pidiendo el Señor Jesucristo, que nosotros no sigamos más en el campo, que no sigamos más en este campo callados, que no sigamos más en este campo sin trabajar, que no sigamos más en el campo sin objetivo, porque nosotros tenemos un objetivo, tenemos un propósito. Dios nos ha hecho desde el vientre de nuestra madre con un propósito, con una intención. Amén. Entonces la invitación es para que nosotros podamos trabajar en el campo de Dios, en este campo, en este mundo, porque es que estamos en el mundo y no podemos decir, no, entonces yo no me junto con el mundo, no, porque nosotros vivimos aquí en el mundo, pero no somos del mundo, que es diferente. Pero mientras Dios nos tenga acá en la tierra, mientras Dios nos tenga acá en su campo, nosotros debemos trabajar para la obra suya. Veíamos también lo de la viña del Señor, anhelar cada día trabajar en esa viña, confiando en la palabra, confiando en el poder del Salvador. Y Dios no dice, no, usted no venga, yo a usted no lo recibo, no. Dios tiene sus brazos abiertos para recibirnos a todos, hasta el más pecador. Siempre y cuando se arrepienta, el Señor lo perdona y el Señor lo recibe en sus brazos. Entonces Dios para eso nos está llamando a nosotros, para que empecemos. Si de pronto usted no ha empezado a trabajar en esta viña del Señor, empecemos a trabajar en la viña del Señor. Y no de pronto porque nos toque, porque los demás nos miren que estamos trabajando en la obra del Señor. No, es por amor, por vocación, que yo lo pueda hacer libremente e incluirme, porque es que la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Pocos. Y Dios está llamando en esta noche a que muchos obreros se unan a su mies, a que muchos obreros se unan a su campo, a su viña, para trabajar en pro de la obra del Señor. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere de su iglesia, una iglesia que se mueva, una iglesia con una visión, pero también con una misión. Y ahora pregúntese usted, ¿cuál es su misión? ¿Cuál cree usted que es su misión aquí en la tierra? Y también, ¿cuál es su visión? ¿Hacia dónde se proyecta usted? Si tiene proyectos, tiene metas, tiene propósitos, o de pronto esas metas y esos proyectos están dormidos y como que no tienen ni pies ni cabeza y no sé ni cómo iniciarlos. Pues pídale a Dios que Él le da la sabiduría de cómo iniciar sus proyectos, de cómo iniciar ese trabajo que usted está deseando hacer. Y si es para la obra del Señor, mucho mejor. Porque la palabra de Dios dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia,
y lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. No busquemos primero las añadiduras, porque entonces nos vamos a cansar fácilmente. Busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás, hermanos, vendrá. Y Dios contesta nuestra oración y Dios responde a nuestra petición, no en nuestro tiempo, no en nuestra voluntad, pero sí en el tiempo del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Si ustedes tienen una petición, si usted está pidiendo por algo al Señor, pídale conforme a su voluntad. No pida para sus propios deleites, no pida para sus propios deseos carnales, no, pida es conforme a la voluntad de Dios. Pida que lo que usted está pidiendo le agrade a Dios. Entonces, que así sea nuestra oración, que en nuestra oración nosotros podamos sujetar nuestra voluntad, podamos sujetar nuestra vida a la obediencia de Cristo, podamos sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y ahí empiezan las cosas a fluir y empieza la bendición a fluir en nuestra vida y empezamos a ver los resultados del Señor, empezamos a ver los resultados, empezamos a ver esa cosecha. Y que nosotros podamos decir cuando el Señor nos llame, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y cuando Dios nos diga, ¿y con qué usted, con qué se va a presentar delante de mí? ¿Con qué nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué tenemos en nuestra vida para entregarle y decirle, sí, Señor? No vengo con unas manos vacías, sino todo lo contrario. Aquí está, Señor, me entrego y me presento delante de ti con lo que tú me has dado y con lo que me has dado y me has multiplicado. Que seamos allí como este hombre que multiplicó los talentos que su Señor le había dado, y no como aquel insensato, como aquel que tuvo miedo de invertir, de hacer el negocio, y fue y enterró el talento. Y cuando vino su Señor y le dijo, bueno, aquí estoy, entonces los llamó a cuentas, ¿cierto? Recordamos ahí esta parábola de los 10 talentos. Los llamó a cuentas y le dijo, bueno, ¿dónde está lo que yo te di? No, Señor, tuve miedo y entonces lo enterré. No, hermanos, que nosotros seamos como ese siervo fiel y justo que dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que así nos pueda decir Dios a nosotros cuando nos presentemos delante de Él, siervo fiel y justo. Que en lo poco que nosotros tengamos podamos hacer crecer el reino de Dios, que el reino de Dios se extienda a muchos que lo están también añorando, que lo están anhelando, pero que tal vez no han entendido la palabra de Dios, no han entendido cuál es ese propósito y ese objetivo por el cual Dios los tiene aquí en el campo. Pero nosotros ya como conocedores, como personas que estamos escuchando la palabra de Dios y no solamente oidores, sino también hacedores, podamos entender cuál es el verdadero propósito que yo tengo aquí en este campo. ¿Cuál es ese propósito que Dios quiere que sea cumplido en mí? Y como dice allí un salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí.